Buenas noches, soy Laura Gil y esto es Hashtag Internacional, un programa para debatir temas de Colombia en el mundo y el mundo en Colombia. Y esta noche las elecciones en Venezuela, el próximo domingo, nuestro hashtag numeral Venezuela 6D. Bienvenidos. Bueno, les presento a los invitados de hoy para discutir el tema de lo que sucederá y las consecuencias de las elecciones del próximo domingo en Venezuela. Comienzo con la profesora Marta Ardila del Externado Latinoamericanista, con el profesor Medófilo Medina. Yo creo que Medófilo, usted debe ser de las personas que mejor conoce Venezuela en este país. Gracias por haber venido. Y Ronald Rodríguez, profesor de El Rosario y también venezolanólogo, ¿verdad? O venezolanista. O venezolanista. Bueno, bienvenidos a todos ustedes. Quisiera empezar por una pregunta que llegó por Twitter. Entonces, antes de incluso de mirar la nota, quiero que le contestemos a Miguel Rodríguez. Él pregunta, bueno, si estas elecciones son legislativas, ¿por qué están haciendo la promoción del programa con una foto de Maduro? Entonces, ¿por qué no empezamos contestando eso? Marta, ¿cómo se podría contestar esta pregunta? ¿Nos hemos equivocado o por qué? Pues yo creo, Laura, que entre otras cosas es porque estas elecciones, aunque sean legislativas, también se están jugando las próximas elecciones presidenciales en Venezuela. Entonces yo creo que probablemente por eso, por la búsqueda de algo también que es tan importante dentro de este proceso del domingo, que es la misma viabilidad de la revolución bolivariana, entonces por eso colocan la foto de Maduro, creo yo. Bueno, o sea, no nos equivocamos en haber hecho nuestra promoción con la foto de Maduro, ¿verdad? Sí, yo creo que es una prolongación de una de las características del proceso bolivariano, la alta figuración personal de los líderes, por supuesto la desmesurada de Chávez. Entonces hay una tradición de un estilo político. La otra cosa de interés para notar es que sí aparece Maduro en las cámaras, en las manifestaciones, pero los candidatos tanto para las circunscripciones, para el voto personal o por el de los 51 de listas, no aparecen vinculadas a la imagen de Maduro. Interesante. Les propongo que miremos una primera nota sobre lo que ha sucedido en estos últimos días en Venezuela y ya volvemos con el análisis. Con una intención de voto del 42% según la más reciente edición del estudio Benebarómetro, la oposición amenaza el espacio político del oficialismo. El presidente Nicolás Maduro asegura que acudirá a las calles. Si la derecha toma la Asamblea Nacional, no va a haber arrepentimiento. Yo les digo, yo no me voy a entregar bajo ninguna circunstancia. Yo sé que vamos a triunfar, pero si pasara una circunstancia negativa, yo me iría a las calles a luchar con el pueblo. Ante las declaraciones del presidente Maduro, la oposición ha manifestado su temor por la posibilidad de que el gobierno salga a las calles con las fuerzas militares y desconozca los resultados de las elecciones parlamentarias de este domingo 6 de diciembre, solicitando así que las Fuerzas Armadas garanticen el respeto a los resultados. Subordinadas en primer lugar a las normas constitucionales y luego a la voluntad popular, tiene la obligación de velar para que ambas, la norma constitucional y la voluntad popular,
se respeten incondicionalmente tanto en el acto de votación como en los escrutinios y el de la proclamación de los diputados electos a la Asamblea Nacional. Las expectativas por los resultados de las elecciones en Venezuela han crecido debido a recientes ataques en contra de la oposición, como en el que resultó muerto el dirigente político Luis Manuel Díaz, quien se encontraba en un acto de campaña junto a Lilian Tintorí, esposa del líder opositor Leopoldo López. Nos quieren detener, quieren meterle terror a los venezolanos. El atentado, el doble atentado que vivimos representa el Estado terrorista de Nicolás Maduro. Y responsabilizo directamente a Nicolás Maduro. El presidente Nicolás Maduro respondió frente a las acusaciones que el incidente se debió a un cruce de cuentas de bandas criminales. En la noche hubo un incidente que está bajo investigación en Guárico. Lamentable. Traslado las condolencias a la familia del fallecido. Las investigaciones se iniciaron. El ministro del Interior ya tiene elementos que apuntan hacia un sicariato de ajuste de cuenta de grupos rivales. Frente a las preocupaciones manifestadas por la oposición ante un posible fraude y no reconocimiento de los resultados, la misión electoral de UNASUR en Venezuela, ente señalado por su cercanía y posición favorable frente al gobierno actual, advirtió que se garantizarán las elecciones. Vamos a seguir insistiendo en nuestra exhortación fundamental en democracia de que los resultados expresados en las urnas, esa voluntad popular tiene que ser respetada y por lo tanto es importante un compromiso de reconocimiento de resultados. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela también garantizó los resultados. Y este Consejo Nacional Electoral garantiza que esa voluntad popular expresada, esa soberanía a través del voto será respetada. Esos, como siempre, los resultados electorales será fiel los resultados a esa voluntad expresada durante todo ese día. Las elecciones de este domingo no solo han causado revuelo al interior del país. El recién electo presidente de Argentina, Mauricio Macri, escribió al presidente de Venezuela una carta a raíz de los recientes ataques de violencia y anunció que solicitaría a Mercosur la invocación de la cláusula democrática. Tengo la mejor expectativa para nuestra primera reunión de Mercosur, más allá de la cláusula democrática que creo que le corresponde a Venezuela por los abusos que está haciendo en la persecución de sus opositores y de la libertad de expresión. Frente a la solicitud de Macri, la presidenta de Brasil, país miembro de Mercosur, Dilma Rousseff, dijo que se necesita un hecho determinado. A cláusula democrática é integrante do Mercosul. Ela existe. Agora, para você usar a cláusula democrática, você não pode usar com hipóteses. Você tem de qualificar o fato. ¿Qué pasará al conocerse los resultados electorales? Bueno, ¿les parece si comenzamos hablando de por qué hay tanto interés en unas elecciones a una asamblea legislativa que ha perdido a lo largo de los años casi, digamos, más y más facultades, ¿verdad? Se las han venido sacando a través de las leyes habilitantes, ¿o no? Bueno, realmente en este periodo pues ha legislado más el presidente del Ejecutivo que realmente la Asamblea Nacional. En el 2014 la Asamblea Nacional solo promulgó 32 leyes, en el 2013 64, en lo que va entre enero y agosto del 2015 8, mientras que el presidente, por ejemplo, Hugo Chávez, en su primera ley habilitante legisló 56 leyes, en la segunda 51, en la tercera 69 y en la última que él tuvo 71, y en este momento Nicolás Maduro tiene poderes habilitantes para legislar. Entonces, sí, en efecto, es una asamblea que no legisla ni siquiera a la mitad de lo que puede llegar a legislar el Ejecutivo a través de ley habilitante. Y por otro lado, después de 16 años de gobierno, no se ha hecho el ejercicio de control político. Una de las cosas características de todo parlamento es que controla el Ejecutivo, que llama a los ministros a rendir cuentas. Hasta la fecha, ningún ministro venezolano ha sido llamado a rendir cuentas ante la Asamblea. No ha dicho por qué se ha gastado el presupuesto en la forma que se lo ha gastado o por qué han implementado determinadas políticas públicas, muchas de ellas que son
francamente dudosas. Por ejemplo, hubo ministerios que derrocharon dinero que se perdió. Ok, pero entonces, ¿qué es lo que hace la Asamblea, Medófilo? Como todo ente legislativo, promulga leyes, por supuesto, convoca a los funcionarios para juicios de responsabilidad. Pero nos acaban de decir que no lo hace. Hay unas estadísticas que siempre tiene Ronald, pero las discusiones que se hacen importan. Y es posible que Ronald no crea tanto en la Asamblea Nacional, pero la movilización tanto de los chavistas como de la oposición en este momento está evidenciando que todas las fuerzas políticas le dan una importancia colosal a la Asamblea. Si no, sería un circo sin sentido toda esta movilización, incluso esta tensión que se ha dado en la provisión de los cargos del 6D. Pero es también por la posibilidad, creo yo, de lo que se puede hacer. Es decir, si se pueden hacer una serie de cambios, si se puede hacer una nueva asamblea constituyente, si se puede mirar de manera diferente la ley habilitante, es decir, entonces yo creo que en ese sentido interesa cómo va a quedar precisamente la composición y si la oposición logra llegar precisamente a la asamblea, si logra llegar con una mayoría simple, con las 3/5 partes o con una mayor mayoría, entonces eso le posibilita precisamente ejercer y plantear una serie de cambios orientados a la democracia, orientados a una serie de una mayor viabilidad también del proyecto político de la misma oposición. Entonces yo creo que es por lo que se pudiera hacer. Si uno mira, Laura, lo que ha sido la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo en países que, pues, donde el poder presidencial es tan fuerte, el presidente, el Ejecutivo, siempre es el que hace las propuestas y los congresos, las asambleas legislativas, lo que es el Parlamento, tienen una posición muy reactiva. Las propuestas la mayoría de las veces vienen es del Ejecutivo. Pero ustedes han conocido las últimas encuestas. Ahí en la nota nos mencionaban una de Benebarómetro que ponía la oposición en el 42%. Sigue siendo, o sea, es un número muy respetable, pero sigue siendo minoría con un 42%, ¿o no? Bueno, es que realmente en la Asamblea no es como una elección presidencial. La intención de voto puede ser una, pero esta intención de voto muchas veces por la lógica del sistema político no se va a convertir realmente en escaños, y ya pasó una vez. Sí. En el 2010 la elección, más gente votó por la oposición, más gente salió a la calle a darle el voto a la oposición en la Asamblea, pero por la forma en que está distribuido el sistema, los votos para la oposición no lograron convertirse en escaños. Hoy la pelea es esa: ¿cómo logra la oposición volver a tener más votos populares si hay la posibilidad de lograr más escaños? Y lo que decía Marta, las diferentes lógicas que hay respecto a las mayorías. Si, por ejemplo, hay una mayoría simple o absoluta, que es la mitad más uno, serían 84 asambleístas, esto le da un margen de maniobra a la oposición. En este momento no la tiene. Si la oposición tuviera ese margen de maniobra, por ejemplo, podría participar en la elaboración de leyes. En este momento no lo puede hacer. Al ser minoría, no le permiten. Sus proyectos simplemente se mueren en el procedimiento, pero al ser mayoría podría participar de una forma muchísimo más decidida en la creación de leyes. Claro, más activa. Y por ejemplo ahí, Ronald, lo que sería la ley, una ley de amnistía sería supremamente importante para la oposición. Entonces, en ese sentido tiene un gran significado. Pero de todas maneras, la oposición necesitaría un 60% de los votos para poder hacer algo. Si lograse esta mayoría absoluta o mayoría simple de 84 asambleístas, la oposición podría llegar a presentar un proyecto para pedir un referendo consultivo para legitimar todos los poderes, como se hizo en el 2000. Chávez lo hizo en el 2000. Se crea la Constitución de 1999 y se hace una relegitimación de todos los poderes, lo que significó básicamente acelerar la elección presidencial. ¿Pero por qué? No hay que olvidar que no depende de la mayoría o no de la Asamblea la realización de la figura del referendo revocatorio.
el referendo es una figura constitucional y si se llena el 20% del censo electoral, forzosamente tiene que el ente electoral convocar al referendo. La Asamblea, por supuesto, tiene funciones muy importantes, incluso con una mayoría que unos llaman simple o absoluta, es decir, la de los 84 votos. Hay 3 mayorías, esa, luego la de 100 votos y luego la de 111. Pero aún con la primera, las cosas que puede hacer la Asamblea son bastante generosas desde el punto de vista de la Constitución, ¿no? Entonces, por eso estamos frente a decisiones importantes. Pero ¿ustedes ven algún peligro de que no se reconozcan resultados si le favorecen a la oposición? Bueno, o sea, ¿qué escenario ven? O sea, ven un escenario, digamos, hasta ahora uno podría pensar que incluso aquellos, triunfos que fueron muy estrechos del chavismo han sido reconocidos. O sea, no ha habido hasta ahora acusación que yo conozca, al menos, digamos, bien sustentada de que ha habido robo de elecciones, un fraude abierto. Claramente, en los periodos preelectorales, digamos, sí uno ve que hay un uso de recursos públicos, una cantidad de cosas que favorecen a ciertos sectores. Pero en el tema electoral, propiamente electoral, uno hasta ahora ha visto a un CNE reconociendo los resultados. ¿Ustedes ven que hay peligro de que Tibisay Lucena se pare y no reconozca resultados? Mira, yo creo que una de las mayores dudas que hay en este proceso electoral precisamente es la baja confianza que tiene el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, yo espero que pues se reconozcan los resultados tal como son. Y yo sí creo que dentro de los miembros del Consejo Nacional Electoral, dentro de la mesa principal, que son 5 miembros, está, por ejemplo, Luis Emilio Rendón, que es una persona que lleva más de 20 años en el Consejo Nacional Electoral, que es representante de la sociedad civil, que ha estado en la mesa también de participación política y financiación, y creo que es una persona que le da una gran legitimidad y que le da una gran representatividad al Consejo Nacional Electoral, y él está como rector principal dentro del Consejo Nacional Electoral. ¿Podría actuar como un garante de que...? Un garante, es el único hombre que incluso está dentro de esos 5 miembros dentro del Consejo Nacional Electoral, porque la presidenta Lucena es una persona amiga de Chávez. Muy amiga de Chávez. Pero amiga de Chávez, exacto. En Venezuela, a diferencia de lo que nosotros vemos acá, es que ha habido silencios electorales muy largos después de cierre de las urnas, y la explicación del Consejo Nacional Electoral ha sido: nosotros no queremos dar resultados parciales, queremos dar un resultado final. Recuerdo esto cuando las elecciones han sido estrechas, para no crear expectativas que después nos puedan complicar las cosas. Eso ha sido lo que ha planteado Tibisay Lucena varias veces. Durante ese silencio electoral que es posible que se dé, ¿ustedes prevén que pueda haber gente en las calles, que podamos estar ante un escenario, digamos, violento, que se encuentren los dos grupos de manifestantes y podamos tener un escenario violento? Y ahora les digo por qué les pregunto esto, porque eso va a poner a los países vecinos en una situación delicada de qué hacer frente a un escenario de ese tipo en Venezuela, ¿o no? Pero mira, ahí tú insistes mucho en la pregunta de si se van a respetar o no las elecciones. Si uno parte en los análisis, pues por razones profesionales lo hago, de la historia electoral durante el proceso bolivariano, yo no recuerdo ninguna elección de las 19 que ha habido en que la oposición antes no diga que no se van a respetar, que poner todas las cosas bajo sospecha. Y hasta ahora, en algunos casos a posteriori,
han persistido algunas impugnaciones, pero en general se han aceptado. La misión Carter, la misión que presidió Gaviria, las otras misiones nunca, incluso han entrado en conflicto con quienes insisten en esas reclamaciones. Desde ese punto de vista, volver una y otra vez a plantear la pregunta me parece ya un compromiso en favor de la oposición venezolana y su retórica. Y creo yo que atiendo a las declaraciones. El 30 de noviembre, en el Consejo Nacional Electoral, Maduro firmó un documento que lo consignó en el Consejo, donde dice: me comprometo, el gobierno se compromete a respetar las elecciones. Claro, pero en el acto de ayer. Profesor, también dijo Maduro que si perdía iba a salir a las calles. Entonces, la pregunta no la hago, la pregunta la crea la situación, no es una pregunta que yo manufacturo. Salir a la calle es desconocer las elecciones, dijo hoy en la clausura de la campaña bolivariana. Dijo, sí, en caso de que, dijo ayer, en caso de que la revolución perdiera el 6D, la vida continúa y la revolución tomará un nuevo carácter. Pasaríamos a una nueva etapa en que tendríamos que examinar cómo se desarrollarían los acontecimientos. Y hoy, en el cierre de campaña, dijo que estamos completamente comprometidos en el respeto a los resultados, dijo en el discurso de la Avenida Bolívar hoy, de los resultados del 6D. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, hace ya días dijo: la FAN respetará los resultados. Bueno, yo creo que no están mintiendo. Pero yo creo que también hay un discurso en doble sentido del gobierno. Por un lado dice: firmo este documento, que de hecho yo no entiendo por qué lo firmó. Si se supone que él es el jefe de Estado, como jefe de Estado no tiene que firmar ningún documento para respetar los resultados. Él tiene la obligación constitucional de respetar los resultados. Así que ir a hacer el acto protocolario de firmar un documento sirve para la foto, pero en sentido concreto no significa nada. Ronald, por el otro si lado, no firmara, si Maduro se negara a firmar un documento, tú estarías ahí sentado diciendo: es que se negó a firmar un documento. Claro, pero digamos, yo lo dije al hacer la pregunta. Está claro que hasta ahora han reconocido todos, incluso cuando ha sido tan estrecho que tampoco le favoreció a victorias tan estrechas. O sea, pero la ambigüedad, ¿por qué le está apostando a esta ambigüedad, a echar leña al fuego? Nos vamos a una pausa y ya volvemos. Bueno, seguimos en Hashtag Internacional hablando de las elecciones en Venezuela y llegó una pregunta de Luis Camargo que se las quiero hacer aquí porque antes de meternos ya en otros temas políticos, que pregunta cómo es el sistema electoral tecnológicamente hablando venezolano, cómo compara con el colombiano. Y aquí, fuera de cámara, estaba diciendo que el venezolano es de vanguardia, o sea, es de los mejores que yo he visto en el mundo. Sí, eso no se puede negar. En cuanto a modernización y en cuanto a la misma confiabilidad, ¿no? O sea, sí, tener todos los resultados a través de un sistema que evita el error humano, que evita la intervención humana, sino que se puede incluso regular, contar, pues es bastante interesante. De hecho, pues Venezuela por eso ha podido mantener una cara democrática, y es que el mismo proceso blinda algunas de las situaciones. Lo que se puede quejar uno del gobierno es precisamente los ventajismos estructurales que tiene antes de las elecciones, pero la elección en sí no. Digamos, en el acto electoral parece que estuvieran todas las protecciones dadas para que no hubiera por qué tener desconfianza de la máquina y de cómo cuenta la máquina. No obstante, en algunos momentos sí se utilizó discurso del gobierno que generaba ciertos temores. Por ejemplo, en el referendo revocatorio del 2004 se hacía creer a algunos sectores de la oposición que con la huella digital, con el catahuellas, iban a saber cómo votaban, y eso generó desconfianza, pero no había tal.
La OEA, recuerdo, hizo una auditoría de eso en el 2005 y dijo que era prácticamente imposible que a través de la huella se pudiera conectar al voto y el gobierno pudiera saber cómo estaban votando los ciudadanos. Eso, digamos, fue descartado y sin embargo fue una cosa que había cogido, digamos, mucha fuerza y creo que tiene que ver con lo que mencionabas, Marta, fuera de cámara, que tiene que ver con la desconfianza. ¿Cómo funciona una democracia en semejante ambiente de desconfianza? Sí, una desconfianza muy profunda en términos de que no hay garantías electorales. Puede que el momento del acto de la votación pues sea confiable, pero lo que hay antes precisamente sí se presta pues para que haya un favoritismo frente al candidato oficialista. Entonces digamos que eso crea desconfianza por parte de la oposición y el mismo oficialismo también desconfía de la oposición. Yo creo que hay desconfianzas en ambos sentidos. Una campaña electoral ha sido que transcurre en medio de un ambiente sumamente caldeado, que no está determinado únicamente por el fenómeno electoral, que tiene imbricaciones con la situación complicada en que está Venezuela, por lo conocido, los precios del petróleo, por el manejo de políticas económicas, en fin, por los problemas de colas que ha habido, en fin. Todo eso pues se expresa y lleva ingredientes a ese clima de caldeamiento. ¿Podemos hablar de cómo Colombia se metió en la campaña electoral venezolana? Precisamente una colega, Raquel, me está preguntando por eso, cómo los venezolanos terminaron instrumentalizando y metiendo a Colombia en esa campaña. Y hoy lo podemos ver en la zona de frontera. Vamos a cumplir 4 meses con la frontera cerrada y el gobierno colombiano no dice nada y sí se ha alterado la lógica electoral en esta frontera. De hecho, ¿podemos esperar que se abra la frontera cualquiera sea el resultado después del domingo? O sea, o por el contrario, vamos para un cierre de frontera de muchos meses más. Yo creo que va a haber prolongación de las negociaciones todavía, que no va a haber una decisión inmediata, pero que terminarán abriéndose en el mediano plazo, eso sí, las fronteras. Pues yo creo que el tema fronterizo en la relación de Colombia con Venezuela ha sido un tema muy sensible, es decir, una frontera de 2.219 kilómetros que es tan viva, tan interdependiente, pero que a su vez tiene diversos ámbitos territoriales con sus propias características y que el tema de seguridad, el tema de la ilegalidad ha estado presente, bien sea por el contrabando de gasolina, bien sea por el contrabando de especies, bien sea por el robo de vehículos, el robo de ganado, etcétera, etcétera, pues hace que sea una frontera tremendamente vulnerable y que sea una frontera que el gobierno venezolano ha tratado de instrumentalizarla también en términos de sus propios beneficios. Pero yo sí creo que como la instrumentalizó también para el proceso electoral de este domingo, sí hay muchas posibilidades de que se abra pasado este proceso electoral. Recordemos también todo lo que es la ley de excepción, ¿sí? Que se creó precisamente en la frontera, el estado de excepción, que ha sido uno de los sectores pues más vulnerables que hay y que preocupa también más a la oposición en términos de la falta de garantías que hay en los estados fronterizos con Colombia para poder haber llevado a cabo una campaña. Es más, los acompañantes internacionales que tiene la oposición o que invitó la oposición a Venezuela, van a estar gran parte de ellos precisamente en la frontera. A lo largo de la frontera. Pero les quiero hacer una pregunta sobre, hay mucha presión aquí para que el presidente Santos se pronuncie, digamos, fuertemente a favor de la oposición, digamos, de los derechos de la oposición, después del asesinato de Luis Manuel Díaz. El presidente Santos hizo una declaración, la respuesta fue muy dura desde Venezuela, pero uno ve que Santos está muy presionado
Claro, para porque aquí pronunciarse, existen más. Sí, pero- para meter pero- el tema venezolano justamente aquí, Claro, para que meter... haga parte de la agenda interna, pero es que aquí hay más de 300.000 Entonces, esa es la pregunta. de la oposición. Hay algo más de largo plazo. Bueno, se dice que el tema de las fronteras, por supuesto, cuando se tienen 2.219 kilómetros, ahí cabe mucho problema, porque en esas regiones al lado y lado hay también mucha gente. Se trata de millones de personas, objetivamente lo es. Pero más allá de eso, ha habido una tradición muy dura entre Colombia y Venezuela de confrontaciones políticas que necesariamente no tienen que ver con la frontera. Y yo traigo el caso ese de 1902. Le escribía el embajador del Imperio Alemán al ministro de Relaciones Exteriores del Imperio, le decía: mire, hay un problema muy grave entre los dos países, se le echa la culpa al presidente Cipriano Castro, que era el venezolano entonces en el poder, pero más allá de las circunstancias personales hay múltiples problemas. En ese momento el gobierno de Marroquín había roto las relaciones exteriores con Venezuela, y en ese momento un ejército venezolano andaba con la idea de derrocar, y con la ceguera del gobierno colombiano, quería derrocar a Cipriano Castro. Por otro lado, en Colombia, Marroquín se quejaba de que Venezuela apoyaba a Uribe. Eso es viejísimo. Eso se ha repetido a lo largo, por ejemplo, del proceso de paz. Entonces, pero a mí me parece sí hay que en una este diferencia. momento es necesario que en el país hagamos un examen, una reflexión, en qué medida es preciso buscar una armonización de las relaciones, renunciando claramente a pronunciarse de una y otra parte sobre el sistema político del otro país. Y el presidente Santos no ha sido tan prudente. Hace muy poco tiempo yo le escuché unas declaraciones como las debió escuchar el país, diciendo: la revolución bolivariana fracasó, esto es un absoluto fracaso. ¿Qué tiene que decir el primer mandatario colombiano, dar ese juicio político? En eso yo creo que es muchísimo más grosero el gobierno venezolano que no solamente el presidente de la Asamblea, el defensor del pueblo, que debería defender a los ciudadanos, no solamente a los ciudadanos venezolanos, sino incluso a los ciudadanos colombianos que están de paso por Venezuela, haciendo pronunciamientos absolutamente desobligantes hacia el gobierno nacional y hacia expresidentes colombianos. E incluso no recuerdo ningún otro presidente que, siendo hijo de colombiana, porque Nicolás Maduro es hijo de colombiana, haya decidido cerrar la frontera por tanto tiempo, y en algunos discursos ha llegado a decirlo: yo estoy dispuesto a mantener la frontera cerrada por 2 años. Ese es un tono que francamente es agresivo hacia el pueblo colombiano. Nuestros compatriotas apoyaron el chavismo, es más, muchos de ellos fueron beneficiarios de la misión Identidad, pero en este momento fueron expulsados, y muchos de ellos se vinieron, más de 22.000 se vinieron de forma ilegal, porque consideran que en Venezuela en este momento no hay las garantías para ellos, que en cualquier momento los empiezan a perseguir. En zonas de frontera a varios colombianos no les venden productos de la canasta básica simplemente porque no tienen la cédula al día, pero tampoco se la renuevan. Entonces, claro, pero hay una serie de lógicas. Estoy de acuerdo con el profesor Medófilo en el sentido de que las relaciones entre Colombia y Venezuela históricamente han estado con unos periodos muy grandes de tensión y periodos muy cortos de cooperación. Es decir, eso ha sido la historia que se repite en ese relacionamiento bilateral. Pero yo quisiera volver a la pregunta que tú hacías, Laura, y al cuestionamiento que tú hacías, y que se le pide al presidente Santos precisamente que se pronuncie, pero no es solamente al presidente Santos. Yo creo que a toda América Latina se le está pidiendo que se pronuncie sobre la situación venezolana. Es decir, la situación venezolana en términos de democracia. Pero deben los países, o deben, por el contrario, plantear lo que dice. Bueno, aquí creo que hay que hacer 2 cosas, digamos, para tratar de discutir este tema de quién debe pronunciarse sobre el tema venezolano, o si alguien debe pronunciarse sobre el tema venezolano. A mí siempre me sorprende que se le pida a Colombia, que es el país que tiene más en juego, que tiene la frontera más extensa, que tiene
entre 1 millón y pues según... 6 millones. Ellos dicen 6, no, acá se dice 1. Sí. La verdad debe estar entre, no sé, ¿cuántos serán? En Por el ahí medio. 2. Pero, digamos, siempre me ha sorprendido que se le pida a Colombia que sea el que se pronuncie, y claramente aquí pareciera que la oposición a Santos también quiere instrumentalizar la cuestión venezolana por razones internas que no tienen absolutamente nada que ver, pero uno ve también un movimiento en el resto de América Latina, lo estamos viendo con Macri. No sé si ustedes están sintiendo un cambio en el discurso de Bachelet un poquito más... Incluso en el propio Correa, que Correa ya se dio cuenta que mantenerse, atornillarse en el poder no es tan bueno, y que el que se atornilla en el poder puede llegar a tener un costo político bastante claro, ya alto. dijo que no se va a presentar en las próximas elecciones, ¿no? Puede haber matices, pero claramente la posición provocadora de Mauricio Macri es única. Además, lo presenta como un dirigente político que frente a los problemas que tiene Argentina, a los que esperan o sobre los cuales esperan solución los argentinos, al día siguiente, como presidente electo, lo que se le ocurre decir es pedir la expulsión de Venezuela, de UNASUR y cosas de esas. Eso no tiene razón de ser. Sí. Y yo creo que para Colombia, más que para cualquier otro país, el evitar mediante pronunciamientos inmiscuirse en las cosas internas de ese país, a menos que tuviéramos una abierta dictadura, sería distinto, es lo más conveniente por el interés nacional de Colombia, por el interés de los colombianos que viven allí y por el interés de los muchos ciudadanos que de Colombia y Venezuela viven en las fronteras, y que un pronunciamiento desde Caracas o Bogotá afecta la vida cotidiana de esa gente. Yo lo que digo es, no querría yo entrar en decir si como Cachaco Santos es mucho más considerado, si Maduro es más grosero, si Diosdado Cabello, en la relación. A mí eso no me importa defenderlo, ni entro en esa discusión. Me importa es mi insistencia. En cierto modo, Colombia debería elaborar una doctrina en relación con qué relaciones va a llevar con ese país. Pero a mí sí me preocupa mucho el tema de la democracia y el tema de la democracia en Venezuela. Es decir, y yo sí creo que los países latinoamericanos deberían pronunciarse. ¿Para qué tenemos entonces cláusulas democráticas? ¿Para qué tenemos una carta democrática? ¿Para qué hemos tenido Pero ahí está Rousseff diciendo... Rousseff también ha dicho pero que va a también... estar atenta a lo que es el proceso electoral de este domingo en Venezuela. Antes de irnos a una segunda pausa, quisiera que viéramos el contrapunteo que ha venido teniendo lugar entre el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y el presidente Nicolás Maduro. Miren esta nota y ahora la discutimos. El asesinato de un dirigente político es una herida de muerte a la democracia. Estas fueron las palabras del secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, quien a través de un comunicado condenó la violencia en Venezuela luego del asesinato del dirigente opositor Luis Manuel Díaz durante un acto de campaña. También agregó: pedimos al gobierno actuar ya, pedimos el cese de violencia, pedimos transformar la contienda electoral en una fiesta y no en un ejercicio de fuerza. Como respuesta a los comentarios del secretario de la OEA, el presidente Nicolás Maduro le pidió que no se entrometiera. Bueno, yo espero una rectificación, si es que le queda algo de ética y moral, de la basura de Luis Almagro, con el perdón de la basura. Pobrecita señora basura, que la compare con Almagro en la OEA. Espero una rectificación de usted, señor basura, que se ha metido con Venezuela. Y Venezuela es una patria sagrada.
Ante las declaraciones de Maduro, Luis Almagro publicó un comunicado como respuesta a los insultos del presidente venezolano en el portal de la Organización de los Estados Americanos. No es ser basura, señor presidente Nicolás Maduro, condenar el asesinato de un político y hacer un llamado a detener ya la violencia en curso en el país o decir que la muerte de violencia de toda persona es un hecho execrable que nuestra conciencia no puede admitir. El asesinato de un militante político, además, nos deja a todos más vulnerables. Señala que todos somos víctimas reales, no solamente potenciales. Basura sería sostener lo contrario. A principios del mes de noviembre, ofreció una misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos en las elecciones parlamentarias de este 6 de diciembre, ofrecimiento que rechazó el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Seguimos en Hashtag Internacional y aquí estábamos hablando del rompimiento entre Mujica y el secretario general de la OEA, ¿verdad? Por esta discusión con Maduro. Sí, justamente no suscribo los términos en que Maduro responde a Almagro, pero no suscribo los términos de la acusación inicial de Almagro. Y tal vez me da la razón la reacción del expresidente Mujica, que al ver las declaraciones de Almagro y habiendo sido un político de las entrañas de Mujica, su mentor, le dice, chao Almagro, chao. Esa fue la noticia política en Uruguay la semana pasada. Yo creo que sí hay una descomposición de la lógica política en Venezuela. Venezuela es un país muchísimo más pacífico que Colombia, en 16 años de revolución bolivariana, y a pesar de la polarización, los muertos no llegan a centenares como si pasa en un solo mes o semestre en Ronald, Colombia. Y la gente que escribe aquí, o sea, todos se están preguntando lo mismo, o sea, ¿por qué nos escandalizamos tanto por las falencias de la democracia venezolana y comparativamente con la nuestra? Ahora pues hay algunas cifras que ya empiezan a llamar la atención. Venezuela tuvo en el 2014 84 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, mientras Colombia tuvo 44. ¿Eso qué quiere decir? Que Colombia, a pesar de ser un país en conflicto, porque es un país en conflicto, tiene menos muertes violentas que Venezuela, que se supone que no está viviendo un conflicto. Hay que decirlo, esas muertes no son políticas, son muertes de delincuencia en las calles, del venezolano amedrentado. No obstante, pues la muerte de este líder de Acción Democrática y también la muerte del PSUV, ¿no? Porque un joven del PSUV, un joven líder del PSUV también fallece en un episodio algo confuso que el propio presidente Maduro presentó a los medios. Esto empieza una cosa que en Colombia vivimos en su momento, y es que cuando las partes no logra encontrar puntos de diálogo, se empieza a crispar la violencia política, y parece que en Venezuela lamentablemente empieza a surgir este mal y ya deja de ser simplemente la violencia de la delincuencia común y empieza a tener algunos brotes de violencia política. Pero les quiero hacer una pregunta porque nos quedan pocos minutos, y independientemente, digamos, de lo que pase, hay una cosa que es visible en Venezuela, y es que la oposición sí está ganando terreno, ¿verdad? O sea, que sí parece haber ganado más terreno del que tenía. Entonces, mi pregunta es, ¿qué está pasando? Usted, Medófilo, que conoce el chavismo, ¿qué está pasando adentro? ¿Cuáles son las discusiones? ¿Qué se está hablando? ¿Cómo se está hablando de responder a este nuevo desafío? Infortunadamente veo que inmediatamente después de las elecciones, y no importa en primer lugar los resultados, va a haber un clima, va a continuar un clima bastante tenso, incluso con episodios de violencia. Yo creo que la oposición va a salir con el discurso del referendo revocatorio ya. Y eso desestabilizaría y reforzaría otra vez las actitudes reactivas del gobierno. Desde no tanto lo que veo, sino quizá más bien desde el deseo. Yo diría que el escenario ideal es que en las formaciones gubernamentales se escuche la voz de los bolivarianos, de los chavistas que plantean alternativas,
que tienen posiciones críticas frente al inmovilismo, por ejemplo, en materia de políticas económicas. Hay verdaderamente una propuesta de reformas urgentes, la unificación de los tipos de cambio. Hay sectores, Marta, hay sectores dentro, digamos, del chavismo crítico, dentro del chavismo, que pueda también hablar de un cierto diálogo con la oposición, de que puedan encontrar algún tipo de terreno común en el que trabajar. Pues yo no lo veo fácil. De todas maneras, el chavismo también se ha venido dividiendo, sí, y hay muchos que continúan siendo chavistas, más no maduristas. Entonces, probablemente ese sector de la población, ese desmembramiento que se ha venido dando dentro del chavismo, hay algunos sectores que faciliten el diálogo con la oposición. Yo sí creo que hay un desencanto en Venezuela, es decir, hay un desencanto porque en un comienzo Chávez, cuando llega al poder, hace una serie de promesas que va cumpliendo, tiene los precios del petróleo altos, van subiendo los precios del petróleo, puede garantizar una serie de opciones a la población, pero opciones que ya no está garantizando el presidente Maduro, todo lo contrario. Entonces hay un sector tremendamente descontento con el chavismo o con el madurismo. Yo creo que hay una diferencia entre lo que era el chavismo con Chávez y el chavismo con Nicolás Maduro. Muy distinto. Y una de las diferencias fundamentales es que ya hoy estamos hablando de una lógica nepotista en Venezuela. Hay 3 familias que tienen el poder: la familia de Chávez, a través del vicepresidente y del poder implícito que tienen las hijas de Chávez, la familia de Nicolás Maduro, que no solamente es Nicolás Maduro, también es Cilia Flores, que va a regresar a la Asamblea Nacional y que va a tener un peso muy importante dentro de la Asamblea Nacional. Recordemos que ella fue presidente de la Asamblea durante gran parte del gobierno de Hugo Chávez. Y por otro lado, finalmente, Diosdado Cabello. Ya no es la lógica de un proyecto social encarnado por un líder personalista, no. Ahora estamos hablando de 3 familias en un país que no tenía esta lógica nepotista, que se han atornillado al poder y que necesitan la una de la otra para poderse mantener, y que incluso pues hemos visto cómo pueden llegar a sacrificar el país a cambio de mantenerse en el poder. O preguntemos de dónde están sacando los venezolanos recursos: de los chinos. ¿A cambio de qué? ¿Qué le están dando a los chinos a cambio de todo este dinero que incluso ha aceitado la máquina electoral en este momento? Todos los gobernadores, el mismo presidente, se le han pasado los últimos 3 semanas entregando cosas, inaugurando obras, repartiendo política social, pero ya no es el dinero que tenía Hugo Chávez cuando el precio del barril del petróleo estaba en 150. Ahora es a punto del fiado, del prestado. La pregunta es: ¿qué país le van a dejar a los venezolanos más adelante? Y créanme que yo no querría tener como acreedor a los chinos, que muy seguramente van a saber cómo hacerse cobrar. Le van a dejar una red muy importante de vías de comunicación que continúan construyéndose y que no comenzaron a construirse con la campaña electoral. Le dejan 1 millón de viviendas. Si aquí hay una campaña presidencial por 100.000, en menos años, en diciembre, se completará el 1.000.000 de casas. La recuperación del centro de Caracas, la construcción de nuevas vías de metro. Ronald, esas cosas les quedan también a las futuras generaciones venezolanas. Y es por eso que son tan inciertas en una situación tan difícil, pues tan caldeado este ánimo electoral. Bueno, con esto nos quedamos sin tiempo. Yo quería agradecerles a los 3. Han sido realmente, digamos, un apoyo para este programa a lo largo de estos años. Este es el último programa de 2015. Les deseo a todos que tengan unas felices fiestas. Muy buenas noches.